Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder a Fred Ronnie, creador de la incubadora para abogados, y María Teresa Galicia, consultora internacional. Muchísimas gracias, María Teresa, por el honor de acompañarnos. No, un placer el estar en esta bella isla. Realmente para mí, tanto profesional como de manera personal, es una gran experiencia. Muchas gracias. Fred, bienvenido. Gracias, Federico. Para mí también es un placer volver a Santo Domingo, estar aquí en la República Dominicana y un placer verte después de ¿cuántos años? 9 años, 10 años. Sí, así es. Bueno, de nuevo aquí para compartir informaciones interesantísimas. Bueno. ¿En qué consiste y cuál es el fundamento, el desarrollo, el éxito, los logros de la incubadora para abogados? Vamos a comenzar con María Teresa. Bueno, yo soy experta en situaciones de formación y el proyecto formativo de la incubadora legal que creó Fred Ronnie tiene que ver con todo ese empoderamiento profesional que los jóvenes, ya sea los que están estudiando en los últimos semestres de su carrera o que son recién egresados, pueden el poder vivenciar. En esta incubadora tuvieron una extensa práctica in situ relacionada con condiciones legales de población muy vulnerada. En ese sentido, todas las experiencias que recabaron nos permiten afirmar que es una experiencia que la República Dominicana otorga al mundo y eso es muy, muy, muy importante. ¿Cómo nace, Fred, la incubadora legal y cuál es el alcance que ha tenido? ¿Dónde nace y la expansión que ha tenido? Sí, pues nace de mi experiencia como estudiante de Derecho. Y de hecho yo fui a una escuela de Derecho en Nueva York que tal vez en términos de la enseñanza práctica es uno de los mejores en el país. Sin embargo, tanto en Estados Unidos como a través del mundo, la enseñanza de Derecho no es muy práctico. O sea, uno aprende todas las teorías de jurisprudencia y todo, pero cuando una joven sale de la facultad, no tiene necesariamente las destrezas de saber cómo ejercer el papel el rol de abogado. Ahora, si hablamos de medicina, un estudiante entra y casi enseguida empiezan a enseñar cómo trabajar con un paciente, hasta le dan un cadáver para saber cómo es el cuerpo. O sea, después del primer año, el segundo año, ya el estudiante está trabajando en un hospital. A los 4 años ya se supone que ya sabe cómo funcionar como un buen médico. Después está la residencia. Y yo digo, si uno va a un médico recién egresado, pues ya sabe más o menos que el doctor o la doctora le va a tratar bien. Ahora los abogados se gradúan y no saben básicamente nada de cómo ejercer. Y eso es número 1. Número 2 es un bufete de abogados es un negocio, ¿no? Y para crear un bufete económicamente viable, tiene que saber cómo manejar su negocio. En las escuelas de Derecho a través del mundo no le enseñan a los estudiantes cómo manejar un bufete. Y cuando yo me gradué de Derecho, pasé un año en un programa de servicios legales, que es un programa para personas de escasos recursos, y los abogados son abogados pagados por el gobierno. Pude adquirir cierta destreza de cómo representar clientes, pero al año me salí de servicios legales y yo en conjunto con una colega abrimos un bufete en Allentown, Pensilvania. Yo soy de Bethlehem y establecimos el bufete en Allentown y fue sumamente difícil porque no teníamos necesariamente el conocimiento que un abogado debiera tener.
Afortunadamente nunca tuvimos problemas en cuestiones de calidad de la representación, pero era muy difícil. Pasan los años y ya poco a poco éramos 2, después 4 abogados y ya a través de los años pues ya tuvimos éxito porque cada año la destreza incrementaba y aumentaba, ¿no? Lo que aprendí como a los 12 años después de formar mi bufete es que la mayoría de los abogados que salen a trabajar en comunidades de personas de escasos recursos tratan de utilizar su talento para ayudar a las personas vulnerables. Pero si no saben cómo ejercer bien y no saben manejar un negocio, muchas veces se salen de la profesión, dejan la profesión de abogado y buscan su otra vida enseñando, lo que sea. Lo que aprendí fue que el abogado, el egresado, egresada, con un gran compromiso social, el deseo de utilizar su profesión, sus destrezas, sus privilegios, su educación para mejorar las condiciones de sociedades donde no existe mucho acceso a la justicia, es sumamente importante. Tiene que ayudar a esos abogados, porque no son tantos, y ayudarlo en el proceso de desarrollar su destreza para poder servir grupos de escasos recursos con un buen conocimiento, en muy buenas destrezas. El pueblo se merece eso, ¿no? Si eres un cliente humilde, tú te mereces la misma calidad de un abogado que si uno con dinero para contratar un abogado de los mejores, ¿no? Y lamentablemente en mi país dicen que hasta un 70% de la población que no tiene acceso a la justicia porque no tiene los medios con que contratar un abogado. 12 años luego empecé a trabajar en Nueva York, vi la realidad de millones de personas sin acceso a la justicia y como a los 5 años hablamos de crear un espacio para capacitar los abogados, no los estudiantes. Y establecimos un programa piloto para ayudar a 9 abogados, ayudarlo en el desarrollo de sus destrezas profesionales y su conocimiento de cómo manejar y sostener un negocio, un bufete. Era un plan piloto. Yo no tenía mucha visión de que iba a ser más que un plan piloto. Por varias razones, incluyendo un artículo que salió en el New York Times sobre el programa. Personas a través de los Estados Unidos, en California, en la Florida, en Chicago, empezaron a aprender de un programa nuevo en Nueva York que estaba ayudando a jóvenes para capacitarlos y con el propósito de utilizar sus servicios en barrios marginalizados. María Teresa, ¿quiere decir esto que el Estado de Derecho se fortalece en la medida en que los actores de hacer defensa, de propugnar por el cumplimiento de las leyes, por el debido proceso, se logra? Sí, sin duda, la experiencia de la incubadora y de cada uno de los integrantes ha sido fundamental para identificar aquello que de pronto en la formación universitaria no se toma mucho en cuenta. Por ejemplo, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo en la incubadora se mostró a través del interés que todos tenían en poder lograr el acceso a la justicia de los pobres, de los que menos tienen y que nunca habían tenido una representación legal. Otra de las cosas es ir conformando saberes, construyendo y deconstruyendo de acuerdo a la realidad social en la cual viven, porque no es lo mismo estar, y usted lo sabe, estar en la frontera que estar en una ciudad céntrica, pero en una región pobre, marginada, ni tampoco es lo mismo estar en un lado de la República Dominicana, en el oeste, en el este. Es decir, la realidad social es compleja
Y entonces estos jóvenes abogados aprendieron a poder visualizar esa parte. En educación decimos todo es contexto. Si no hay relación entre lo que tú aprendes para poder realizarlo y donde tú encuentras todas las situaciones que se presentan en la sociedad, entonces no podemos tener resultados. Otra de las cosas es construir una abogacía, el ejercicio de la abogacía generosa, cálida, cercana a la gente. Si no tienes habilidades de empatía, de resiliencia, de todo aquello que tiene que ver con el aprecio a la condición humana, entonces tampoco tu ejercicio profesional puede ser tan eficiente y tan eficaz como lo requiere una nación como son todas las naciones que integran Latinoamérica. Entonces, como verá, no solamente es el hecho de la teoría práctica in situ, sino también todo el cúmulo de situaciones que se generaron a través de la práctica de estos jóvenes, 5 hombres, 5 mujeres que decidieron seguir adelante en este proceso que realmente ha sido enriquecedor y que, insisto, conforma una gran plataforma para seguir fomentando este tipo de proyectos, tanto en las universidades como en las organizaciones de la sociedad civil y obviamente con apoyos institucionales. Correcto. Fred, ¿dónde se implementa esta incubadora y cuáles han sido, por ejemplo, los principales logros en materia de defensa de los derechos humanos, de protección a gente que no tiene la debida orientación jurídica en materia penal, migratoria, etc.? Sí, sí. Bueno, si estamos hablando de la situación en los Estados Unidos, después cuando las otras facultades a través del país escuchaban algo acerca de la incubadora, ya me llamaban, por favor, puede venir a California. Y poco a poco, a través de los años, el número de incubadoras fue de la primera en Nueva York a 10, a 20, a 30, 40, 50, porque había una necesidad nacional para abogados con un compromiso social. Y yo sé que una incubadora no es la respuesta al problema que tenemos en cuestiones de acceso a la justicia, pero ya más y más y más jóvenes empezaron a entrar en los programas y, como dice la doctora, bueno, la experiencia fue excelente y el estar en el programa le daba más incentivo de utilizar su privilegio como abogados para servir a las personas más necesitadas. En el año 2012 recibí una beca a través de un programa que se llama Fulbright. El programa Fulbright es un programa de intercambio de personas profesionales, lo que sea, americanos yendo a otros países, y invitamos a personas de otros países a trabajar, estudiar en los Estados Unidos. Tuve el privilegio de ganar una beca Fulbright y mi plan era tratar de replicar el modelo en otro país. Cuando me hablaban de la posibilidad de escoger casi todos los países del mundo, yo dije, no, si ustedes me van a dar la beca, yo voy a venir a la República Dominicana, por muchas razones. Amistades allá, los dominicanos, entre dominicanos y puertorriqueños, me enseñaban el español allá en sus casas, en las cocinas. O sea que yo siempre sentía un gran aprecio para este país. Y yo vine aquí trabajando en conjunto con la embajada y me conecté con la UAS, con la facultad de la UAS. El decano en ese entonces era decano Antonio Medina. Me recibieron con brazos abiertos. En realidad no sabía qué hacer, con quién hablar, y fue un proceso un poco difícil. Pero en el 2013 ya conseguimos un local, conseguimos fondos de la embajada para establecer la primera incubadora fuera de los Estados Unidos. Y eso fue en marzo
creo que marzo de 2013. De allá, pues, mi vida ha cambiado mucho. Hemos podido usar las experiencias y los hallazgos que de aquí, de la incubadora aquí, para comenzar programas en países como Pakistán, Bulgaria. Últimamente, en agosto, en septiembre, estaba trabajando en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén, creando incubadoras para jóvenes palestinos, mayormente para mujeres. En Pakistán, el enfoque era la mujer pakistaní. Y en Bulgaria, con los grupos de jóvenes gitanos, ¿no? Porque son mayormente en Europa la comunidad más aislado del resto de la sociedad. Y todo lo que pude hacer ha sido por mi experiencia aquí. Pude crear un modelo para un modelo que podría conformar con las normas del sistema aquí. Luego en Pakistán es otro sistema, pero poco a poco mi experiencia aquí me ha llevado a otros niveles y por eso pues siempre vuelvo al país por agradecimiento, por las amistades que he creado a través del proceso, incluyendo contigo, Federico. Y lo bueno es que la doctora, que para mí es una eminencia en cuestiones de investigación, ha hecho un estudio amplio sobre la incubadora dominicana y todos los jóvenes que participaron en la incubadora. Cuando sabía que venía otra vez, ahora estoy de vuelta con otra beca Fulbright, una beca corta de 6 semanas. Yo le dije a la doctora, usted tiene que venir ahora a conocer en persona a los jóvenes, a conocer la realidad aquí en el país. Y nosotros hemos estado arriba para abajo, como dicen, fuimos a la frontera, estamos paseando siempre por la capital, está conociendo personas, las realidades de las personas. Y para mí es un honor tan grande, bueno, primero estar aquí de nuevo y con mi colega, mi amiga, la doctora María Teresa. Correcto. En breve, entonces, abordaremos ese estudio, esa investigación y la experiencia dominicana aquí en Esferas de Poder. Conforme pasa el tiempo y están a punto de terminar su carrera, es como conocen a Fred y todo el proyecto. Se fueron insertando, pero al irse insertando, fueron reconociendo un trabajo colaborativo que no habían experimentado en otros espacios. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con Fred Roney, creador de la incubadora legal, y María Teresa Galicia, consultora internacional. María Teresa, quisiéramos conversar acerca de la investigación que se ha hecho en el caso de la República Dominicana sobre la incubadora legal. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, primero decir que esta investigación por la pandemia, porque la realicé entre 2020 y 2021, hice entrevistas a profundidad a partir de una metodología que se basa en la trayectoria biográfica de los participantes. A partir de ese relato biográfico pude identificar varias situaciones. La primera es el hecho de que todo lo que implica el desarrollo de una persona tiene que ver con su situación de vida. Algunos de estos integrantes de la incubadora tuvieron experiencias muy cercanas a las condiciones en las cuales está cierta población vulnerabilizada. Por tanto, desde que eran pequeños y conforme fueron creciendo, se enfrentaron a situaciones que les hicieron ver que el acceso de justicia en República Dominicana era necesario enfrentar. Deciden estudiar abogacía todos porque les nace ese deseo de poder ayudar a los demás. Conforme pasa el tiempo y están a punto de terminar su carrera,
es como conocen a Fred y todo el proyecto. Se fueron insertando, pero al irse insertando, fueron reconociendo un trabajo colaborativo que no habían experimentado en otros espacios. Aquí empezaron a sentir que el esfuerzo en comunidad daba sus frutos. También identifiqué que ellos tenían una gran ansia de aprender, más allá de lo que en las aulas se habían aprendido. Por tanto, esas sesiones de mentoría que tenían les pudieron apoyar ya en el ejercicio in situ con condiciones en las cuales se enfrentaron. Por ejemplo, el asunto de la violencia de género, los asuntos legales relacionados con la comunidad LGBTQ, asuntos relacionados con las familias, con lo laboral y todo aquello que hacía que la gente que menos tenía acceso a la justicia pudiera estar involucrada en un proceso como este. Se situaron en una oficina con el financiamiento de la Embajada Norteamericana, donde pudieron desarrollar su labor. Y los fines de semana hacían, y esto me parece sumamente importante, unas jornadas que llamaron jornadas legales, en las cuales iban a diferentes lugares de Santo Domingo para ofrecer sus servicios a la gente. La gente llegaba con toda libertad para poder hablar con ellos, y eso también habla de la importancia de la comunicación con sus clientes, que en este caso era la gente que necesitaba tener cierta representación de abogacía. Entonces ellos siguieron y ahí fueron aprendiendo a través de las asesorías, del enfrentarse a lo que implica los tribunales y todo aquello relacionado con el ejercicio, y con ello fueron conformando saberes experienciales que no pueden construirse, y eso mis demás investigaciones lo dicen, si tú no te enfrentas a la realidad. Todos, por ejemplo, yo creo que usted ha aprendido a lo largo de su vida de acuerdo a las situaciones en las cuales ha vivido. Estos jóvenes, al enfrentarse a esas situaciones, fueron construyendo saberes que yo denomino saberes experienciales dentro de una situación que implicó un proyecto formativo mucho más allá de lo que puede darte una institución educativa si no establece esa relación teoría-práctica y la situación de desarrollo en el contexto. También lo que pude identificar en este estudio es que todos ellos tenían ganas de seguir adelante, tenían y tienen una gran intención de ayudar a los demás. Y ahora se muestra su perfil profesional como personas, mujeres y hombres, exitosos en lo que realizan, pero no nada más en términos económicos, que muchas veces es la línea que lleva a algunos jóvenes universitarios a poder encontrar en la abogacía un medio para seguir viviendo, sino especialmente el hecho de seguir ayudando a los demás. Si uno identifica en dónde están situados en este momento, algunos están en República Dominicana, pero otros están fuera del país desarrollando proyectos importantes, porque su experiencia les ha permitido ser y ver muchos más allá de sus fronteras. Entonces, como ve, ha sido un hallazgo impresionante en cuanto a un proyecto formativo que se desarrolló en República Dominicana. Fred, ¿cómo se extrapola este proceso con el acceso a la justicia? Bueno, en términos de la habilidad de incrementar acceso a la justicia a través de los programas, se puede ver en las cifras, o sea, y en las caras, en las vidas de la persona que antes de llegar a solicitar servicios a través de la incubadora no tenía dónde ir, no tenía con quién hablar. Y, o sea, cada uno aportó su tiempo, su energía, su compromiso para ayudar a personas muy necesitadas. ¿Cuál es el alcance que va a tener este proyecto para el futuro y los resultados inmediatos que tenemos? Que por primera vez le puedo explicar que el impacto que el programa tuvo en mi desarrollo como persona, como abogado, como profesional, ha sido
enorme porque yo escogí venir a este país. Y aquí encuentro tantos jóvenes con el gran deseo de hacer algo positivo, un gran deseo de crear una sociedad justa, con oportunidades para personas de todos niveles, porque encuentran muchísima necesidad. Y para mí, la habilidad de darle una mano amiga para ayudar en el desarrollo de su destreza como profesionales, no solo le ayuda a ellos, sino a las personas que últimamente van a servir. Y como dijo la doctora, duramos un par de años, ¿no? Y por varias razones, mayormente de fondos, el programa no pudo seguir tal como era al inicio. Sin embargo, los jóvenes, como compañeros de la primera promoción y después otras promociones, todavía seguían dando su servicio a pesar de que no teníamos el centro. Tuvimos un centro muy lindo en la plaza de San Antón, en el barrio, en la zona colonial, en una parte, un sector popular, no eran cuando yo decía que tenemos un programa en la zona colonial, me decían, pues no, eso es bueno, no, eso era un lugar de mucha necesidad. Y yo digo y vuelvo a decir que el joven dominicano, la joven dominicana se merece una ayuda para realizar sus sueños de contribuir al mejoramiento de la sociedad. Lo digo aquí, pero también lo digo en Pakistán. Yo encuentro jóvenes pakistaníes, palestinos, búlgaros, o sea, donde quiera que yo vaya, yo encuentro jóvenes con un gran compromiso social, pero no saben qué hacer, cómo desarrollar su deseo de servir. Y para mí, esta no es la respuesta de todos los males del mundo, pero es una forma de brindar esa ayuda que ellos se merecen a realizar sus sueños. Muchos tienen un deseo de servir basado en su creencia religiosa, ¿no? Y eso también en muchos casos fue el motivo, el hecho de cuidar a nuestro prójimo y cuidar a las personas más humildes, visitar los presos, lidiar con personas batallando para sobrevivir. Y bueno, la doctora, creo que de todas las personas en el mundo es la mejor persona de hablar de todos los méritos, y tuvimos problemas más de fondos, pero eso ha sido ya para mí, me dio más deseo de correr el mundo tratando de ayudar a jóvenes a poder realizar sus sueños. En el caso de República Dominicana, María Teresa, ¿cómo se ha manifestado esa incubadora en términos migratorios, la experiencia vivida? Bueno, en realidad ellos trabajaron dentro de la incubadora algunas problemáticas asociadas a la migración. Yo creo que aquí la valía es el hecho de que se abre un camino. Hay un camino que se puede recorrer, pero también la experiencia de la incubadora muestra que es necesario apoyo institucional, que es necesario mayor financiamiento, que es necesario el reconocer que los jóvenes pueden aportar mucho más. Acabamos de regresar de la frontera y yo identifico varias cosas muy asociadas a lo que sucede en la migración México-Estados Unidos. Y por tanto, hay problemáticas sociales que muy bien, el proyecto de la incubadora puede poder lograr apoyar a toda esta problemática social que se está generando. Porque como dice Fred, a todos nos interesa una sociedad mucho más humana, mucho más cálida, que permita identificarnos como seres humanos en cualquier lado de la frontera. Yo sé que la República Dominicana está trabajando mucho en ello,
pero aportaría mucho más si se logra el poder implementar una mayor cantidad de incubadoras con apoyo institucional, gubernamental, apoyando a las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en ello. Yo creo que si creamos comunidad alrededor de la migración, por ejemplo, podemos lograr mucho mejores cosas, paso a paso, pero sí se puede. Por ejemplo, en materia migratoria, ¿cuáles son los factores coincidentes y recurrentes que ameritan esa mano amiga de la incubadora legal? Bueno, sabemos que hay muchos factores que no permiten a un abogado, aún con el deseo de ayudar, porque hay leyes, el país tiene sus leyes, hay que respetar las leyes. No tiene que siempre estar de acuerdo, pero tiene que respetarlo, tanto aquí como en cualquier otro país. Y tratamos de identificar situaciones para migrantes, puede ser en la documentación. Si tiene derecho a ser documentado, pues buscamos la forma de hacerlo. Si no es posible, no vale la pena perder su tiempo del cliente o del abogado. Pero también en cuestiones de documentación de dominicanos, hay personas que todavía no tienen su cédula, no tienen... Y hay un sinnúmero de casos que los abogados confrontaba cuando estaban, como decimos, en la trinchera trabajando con personas. Y lo de migración, como dice la doctora, es difícil. En Estados Unidos, si pueden prender la noticia, ver la noticia, todos los días tenemos problemas en nuestra frontera. Yo sería incapaz de venir a un país a hablar de lo que se debe hacer en la frontera del país, sabiendo que podría también estar en mi país lidiando con la situación. Es un problema global. La migración, los refugiados que están saliendo de África hacia Europa. O sea, pero sin embargo tenemos que seguir buscando soluciones, porque las personas son seres humanos, se merecen una persona para ayudarlo siempre y cuando sea posible ayudar. Y no sé, Tere, ¿cuáles otros detalles son dignos de resaltar en este proceso, en esta investigación acerca de esa experiencia? Bueno, también el hecho de que, bueno, yo he trabajado en diversos niveles educativos y en el caso de educación superior, creo que cada vez se está diversificando más esta parte de, no con el nombre de incubadora, pero sí el tratar de vincular teoría y práctica a través del desarrollo de jornadas, el desarrollo de servicios sociales, de algo que permita a los jóvenes que van a egresar el poder realizar trabajo relacionado con sus prácticas. Puede ser enfermería, medicina, que es lo más usual, pero también la abogacía, en el caso de los docentes, de los maestros y todos aquellos que tienen que ver con la formación de las personas y la atención a ellas. Entonces yo creo que la experiencia de la incubadora también puede servir como un aporte académico para las instituciones de educación superior. El hecho de la importancia de poder desarrollar prácticas in situ para poder lograr unas competencias profesionales mucho más integrales. Es decir, no irse nada más por la parte en cuanto a lo procedimental, en cuanto a los conocimientos, sino tomar en cuenta la parte humana que creo que en este momento nos hace mucha falta. La experiencia de la pandemia nos demostró que debemos de resignificar la mirada e intentar formar de otra manera, porque las condiciones de nuestro mundo son diferentes y los proyectos formativos siempre tienen que ir acordes con lo que sucede en la sociedad. Entonces, creo que también eso permite el lograr visualizar una educación superior mucho más cercana a las necesidades de cada uno de los países, de cada una de las regiones e inclusive de cada una de las comunidades. María Teresa, Fred, para nosotros ha sido un honor que ustedes vengan a edificar a la teleaudiencia dominicana acerca de
esta experiencia que es muy enriquecedora para el Estado de Derecho, y esperamos que la expansión y los logros en materia investigativa se sigan desarrollando a favor del Estado de Derecho. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Sí. Muchísimas gracias. Realmente es un placer el poder comunicarnos con toda su audiencia y sobre todo con la sociedad dominicana. Y yo dándole gracias siempre a ti, Federico, también a la UAS, ahora el decano Radamés Batista, está muy interesado en crear formas de nuevo programa, lo que sea. Y también estoy muy agradecido al programa Fulbright y a los compañeros y compañeras en la embajada quienes me han ayudado en venir aquí. Yo salgo el 20 de este mes, pero ya tengo el gran deseo de volver tan pronto que sea posible. Me encantaría venir a ver la apertura de un nuevo centro, no tiene que llamarlo, como dicen, una incubadora, pero un lugar donde el joven dominicano, con el compromiso de servir, con el gran deseo de ayudar al pueblo, donde él o ella pueden desarrollar sus destrezas. El pueblo se merece eso y mucho más. Bueno, pues a su regreso esperamos tenerlo por acá. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con Fred Roney, creador de la incubadora legal, y María Teresa Cordero, consultora internacional. Regresamos en breve.